Un saludo de paz, de grande paz para cada uno de ustedes, hermanos. Espero que cada uno de ustedes haya tenido la bendición de poder haber tomado la cena del Señor en tiempos completamente diferentes y esperemos de que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Y por supuesto, la vida continúa. Vamos a seguir estudiando nuestras lecciones de la escuela sabática. De este segundo trimestre, la lección número 2 nos toca Jesús asciende al cielo. Es muy importante que cada uno de nosotros la estudiemos para que podamos llenar nuestro corazón de sabiduría, de entendimiento y poder entender muchos aspectos de la palabra de Dios. Así que la lección número 2 dice Jesús asciende al cielo. Ahora, el verso de memoria es un verso muy importante que muchos no le ponen mucha importancia, mucha atención. Dice Juan 3:13: Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y esto es algo muy importante, hermanos, porque si nosotros lo leemos tal como dice la palabra de Dios, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Así que el único que ha descendido del cielo es el Hijo del Hombre, y el único que ascendió al cielo también fue el Hijo del Hombre. Entonces, la lectura bíblica lo encontramos en Hechos capítulo 1, verso 1 al verso 11, y dice de la siguiente manera: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueren de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: Oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bueno, en esta lectura bíblica podemos ver claramente cómo es que Jesús, después de haber estado entre nosotros, después de haber convivido con nosotros los humanos, después de haber hecho tantos milagros en frente de muchas personas, después de haber padecido, después de haber sido muerto, después de haber resucitado, dice la palabra de Dios que se le apareció a muchos hermanos por 40 días. Entonces, hermanos, introducción. Cuando Juan escribe en el capítulo 3, verso 13, que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, se refería a él mismo como el Mesías, el Salvador del mundo, el Hijo del Altísimo, Jesús de Nazaret. Jesús ascendió de nuevo al cielo 40 días después de su resurrección y se sentó a la diestra de Dios el Padre, y ahora Él es nuestro mediador entre Dios y toda la humanidad. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Nuestra firme creencia en cuanto a la ascensión de Cristo Jesús al cielo está comprobada con hechos históricos, y la Biblia nos dice que Jesús nació de una mujer y murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y la historia también lo comprueba, como lo dice Lucas capítulo 1, verso 1 al 4. Y Lucas dice de la siguiente manera: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas,
tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad con las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces nos dice, hermanos, este texto, cómo llevó a cabo la reunión de las pruebas referentes a Cristo Jesús. Así también lo dice en Hechos 1-3. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y de esta manera pues es que Lucas, haciendo su investigación, de lo cual él también había sido instruido y creído, pues entonces esto es lo que él escribe. Estos versos nos hablan con certeza que Jesús, hermanos y hermanas, realmente resucitó de entre los muertos, y esta es la clave para nosotros, ya que si creemos que resucitó, podemos creer también que ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios el Padre. Cuando leemos la Escritura podemos darnos cuenta de las razones por las cuales Jesús debía de regresar al cielo y sentarse a la diestra del trono de Dios su Padre. Estos acontecimientos realmente cambiaron la vida de toda la humanidad, como también debería de afectar claramente nuestra vida espiritual. Jesús ascendió al cielo para que el Espíritu que proviene de Dios su Padre pudiera ser derramado sobre sus discípulos. Y eso lo relata en Juan 16, 7-8, y dice de la siguiente manera: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, esas palabras de Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, hermanos, en 1 Corintios capítulo 12, verso 4-11, Efesios 4, 7-13 y Romanos 12, 3-8, podemos darnos cuenta de que fue necesario que Jesús ascendiera al cielo para que el Espíritu Santo de Dios repartiera dones a los creyentes, para que estos a su vez los usaran para que el Evangelio de perdón, para que el Evangelio de amor y gracia llegara al corazón de toda la gente pecadora. Y luego estos también edificaran el cuerpo de Cristo Jesús, que es la iglesia. Entonces vamos a leer las citas bíblicas en 1 Corintios capítulo 12, verso 4-11. Y Pablo dice de la siguiente manera: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y Efesios 4, 7-13 dice de la siguiente manera también: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y en Romanos capítulo 12, verso 3-8, también dice de la siguiente manera: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Ahora, era necesario que Jesús regresara al seno del Padre y se sentara a la diestra de su trono, para que ya constituido como sumo sacerdote, ahora, hermanos, abogue por todos nosotros. Y esa es la labor que Él tiene ahora en nuestros días, hasta que el Padre decida que Él vuelva a descender a la tierra. Entonces, en 1 de Juan, capítulo 2, verso 1 al 2, dice de la siguiente manera, que comprueba lo que estamos diciendo: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en Hebreos 8:1 lo dice también. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Esto es, hermanos, así es. Jesús vivió entre nosotros, convivió entre nosotros, murió por nuestros pecados, fue resucitado y, seguidamente, ascendió. Dios le tenía un lugar preparado, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y ahora Él es nuestro sumo sacerdote. Jesús también intercede por nosotros delante de Dios su Padre. Y esto es justamente lo que hace Jesús ahora mismo. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, hemos leído las razones que la Biblia registra por las cuales Jesús asciende al cielo, como también sabemos su asignación actual y el trabajo que desempeña delante de Dios su Padre. La pregunta más importante para todos nosotros es: ¿lo conocemos realmente como nuestro Salvador y como Rey venidero? Esa es la pregunta que nosotros debemos de contestar, ya que si no lo conocemos hoy, es el tiempo agradable para acercarse a Él, como dice el escritor de Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y en Hebreos 4:14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y esta es la grande invitación que Dios tiene para todos nosotros, hermanos, y principalmente para todos ustedes, hermanos, que sin duda han estado por años dentro de la iglesia y tienen un conocimiento ya de la palabra de Dios muy amplio, incluso quizás mucho más amplio de lo que muchos hermanos tienen, otros hermanos que quizás están empezando en el camino. Entonces es muy importante que el conocimiento que Dios les ha regalado a ustedes puedan realmente aplicarlo a sus vidas y puedan tomar esa decisión de acercarse a Dios. Preguntas para estudio y enseñanza. ¿Por qué necesitaba Jesús regresar al cielo y sentarse a la diestra de Dios su Padre? Bueno, cuando Jesús estaba en la tierra, Él mismo, dando la respuesta a esta pregunta, Él dice: pero yo os digo la verdad, dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros,
mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, a través del poder del Espíritu Santo de Dios, era una obra nueva que se iba a empezar en el mundo, en la cual debía de realizarse de esa manera. Pero era necesario que Jesús nuevamente subiera al cielo. Y agregando lo que hemos estado viendo en estos momentos, pues Él asciende al cielo no solamente para enviar al Consolador, al Espíritu Santo, sino que también para tomar otro papel muy importante como sumo sacerdote y también como aquel intercesor que iba ahora a interceder por toda la humanidad. Pregunta número 2. ¿Cómo valora usted el hecho de saber que Jesús está sentado a la diestra del Dios y Padre y es nuestro abogado e intercesor? Bueno, realmente, hermanos, es una pregunta que todos debemos de contestar, pero realmente, hermanos, debemos de sentirnos en cierta manera pues bendecidos en el sentido de que realmente lo que nosotros recibimos de parte de Dios son bendiciones tras bendiciones, y por supuesto que eso es necesario que nosotros nos esforcemos muchísimo más en santidad, en servir a Dios y a los hermanos también, pues de una manera mucho más profunda. Entonces, ¿cómo valoramos el hecho de saber que Jesús está sentado a la diestra de Dios el Padre y es nuestro abogado? Bueno, es algo realmente que se debe de valorar en todos los momentos de la vida. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, no debemos de sentir temor vivir la vida del cristiano, porque quizás eso sea el temor de muchos hermanos de la iglesia que sienten temor el fallar a Dios, y hasta cierto punto es lo que nosotros debemos de tener. Pero si nosotros pecamos, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, lo que debemos de tener cuidado es de no tomar este verso para pecar deliberadamente, sino el escritor dice, si alguno hubiere pecado. O sea, está hablando de un cuidado muy profundo que nosotros debemos de tener en cuanto a no pecar. Entonces, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente dice por los nuestros, sino que también por los de todo el mundo. Pero otra vez, siempre recalcando, no debemos de tomar ese regalo que nosotros tenemos, esa bendición que nosotros tenemos en pecar deliberadamente. Ahora, pregunta número 3. ¿Cuál es nuestra responsabilidad actual como seguidores de Cristo Jesús ante la sociedad en donde vivimos? Y podemos encontrar, hermanos, muchos versos de enseñanza de nuestro Señor Jesucristo de nuestra responsabilidad ante la sociedad. Primeramente, debemos de entender que nosotros debemos de ir y predicar a todas las personas, bautizándolos en el nombre de Jesús. Y otro aspecto también muy importante, como seguidores de Jesús, como guardadores de su palabra, debemos de enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado a nosotros. Y Él ha dado su promesa que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa fue la comisión que nosotros tenemos en Mateo 28, 16 al 20. Otro aspecto muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta es de que vosotros sois la luz del mundo. En Mateo 5, 14. Y Él dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo vamos a hacer luz en el mundo? Por supuesto, con nuestras acciones y principalmente, como lo dice Jesús aquí, para que vean vuestras buenas obras. Buenas obras. De esta manera creo que podemos cumplir con las responsabilidades como seguidores de Cristo Jesús ante la sociedad en la que vivimos. Hay muchos aspectos en la cual tenemos mucha responsabilidad, hermanos. Por ejemplo, el orar también por nuestros gobernantes, por
aquellos que velan por la paz en el mundo. Entonces cada uno de ellos tiene sus responsabilidades y nosotros también tenemos la nuestra de orar por cada uno de ellos. Principalmente también dice la palabra de Dios que Él nos ha llamado a nosotros a ser celosos, pero celosos en buenas obras. En todo tiempo eso debe de ser. Entonces hay muchos aspectos de nuestra vida que nosotros debemos de cuidar y de esa manera nosotros vamos a cumplir con nuestras responsabilidades. Ahora, pregunta número 4. ¿A los cuántos días de haber resucitado Jesús ascendió al cielo? Bueno, ya lo hemos leído en Hechos capítulo 1 en la lectura bíblica y ahí dice que estuvo 40 días después de que resucitó. Pregunta número 5 dice, ¿cómo fue el evento de la ascensión de Jesús al cielo? Bueno, lo hemos leído también en la lectura bíblica y ahí dice que estaban reunidos sus discípulos y estaban en el monte del Olivar. Y entonces sucede algo que sus discípulos mismos se preguntaban y es algo de la cual lo esperamos hasta nuestros tiempos. Por ejemplo, la pregunta que le hicieron al Señor fue, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos se preguntaban eso. Ellos tenían esas preguntas y Jesús pues claramente les responde, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces hay muchas cosas, como dice la palabra de Dios, que lo revelado es para el hombre y lo que no es revelado pues es prácticamente no se puede saber. Entonces no nos toca a nosotros saber los tiempos en que el Señor va a venir, porque eso va a suceder cuando el Señor venga de nuevo por segunda vez a la tierra. Entonces Él les dice que cuando venga el Espíritu Santo de Dios recibirán poder y serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros, hermanos, debemos de sentirnos también privilegiados porque somos aquellas personas que tienen esta comisión también de ser testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba hablando estas cosas y viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos, dice que con los ojos puestos para arriba, viendo al cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Los varones, los ángeles, les dicen a ellos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y esta es la afirmación. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Entonces, su segunda venida, pues va a ser de esa manera mucho más espectacular. Pregunta número 6. ¿Le impacta a usted la forma en la cual Jesús es llevado al cielo? Si nosotros nos imaginamos estar en ese momento, seguramente sí, por supuesto. ¿Y cómo cambiaría eso en nuestra vida personal? Creo que cambiaría para bien, porque sin duda aquellos hermanos, los discípulos que estuvieron viendo esa escena, sin duda eso les cambió la vida completamente. Y desde ese entonces podemos ver claramente que ellos vuelven de Jerusalén, desde el monte donde estaban, que se llamaba el Olivar, en el aposento alto en donde ellos estaban, pues dice que perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, eso realmente, hermanos, les cambió la vida completamente a cada uno de ellos. Ya no regresaron como cuando Él resucita y Pedro se va a pescar. Entonces, hermanos, conclusión. La ascensión de Jesús al cielo realmente fue un evento que impactó al mundo. Resta a cada uno de nosotros trabajar para expandir el Evangelio, haciéndole saber a la gente que Jesús nuestro Salvador está vivo, sentado a la diestra de Dios su Padre en el cielo, y que Jesús es nuestro sumo sacerdote e intercede por todos nosotros. Les invitamos, hermanos, a que la próxima semana podamos estudiar la siguiente lección, que se titula Tesalónica, una iglesia de fe y gozo en la tribulación. Un saludo de paz
a todos ustedes, hermanos.